Ok, en este video yo voy a hablar un poco más sobre Andrés Starbucks y sus respuestas. Am, Su razón para ir a Chile, para seleccionar Chile como el país, para él es muy similar a la mía. Am, Porque yo querría ir a un lugar donde las personas solo hablan español y no hablan mucho inglés, porque no querría tener la capacidad de confiar en el inglés cuando no podría expresarme bien en el español. Porque he viajado muchas veces a lugares en España, por ejemplo, otros lugares donde una persona puede hablar inglés algunas veces y gente no tiene problemas para entender una persona. Entonces eso es una razón que yo elige Chile como el país para mí. Y mi familia anfitriona no habla ni una palabra de inglés. No. De hecho, mi mamá anfitriona habla dos palabras como hello y lunchbox. No sé por qué lunchbox es una palabra en inglés para ella, pero sí. Y la familia de Andrés tampoco habla inglés. Y yo creo que algo muy interesante sobre la idea de estudiar en Sudamérica, especialmente Chile, es lo aislada que es desde el resto del mundo, porque en Chile, en el norte, hay el desierto más árido del mundo, San Pedro de Atacama, pero San Pedro es una ciudad allá. Y a la izquierda el mar, al sur hay Patagonia, y al, a la derecha hay los Andes, entonces la cordillera. Entonces es un país bien aislada y es difícil llegar allá. Entonces la cultura allá es bien única, bien establecida y no hay una mezcla de otros lugares. Hay, obviamente sí, con la globalización y la tecnología hoy en día más que antes, pero es bien aislada. Um, ¿Qué ver? Bueno. Um, Algo importante para él era aprender más sobre Pinochet y la lucha con la dictadura y ese tiempo triste en la historia de Chile. Y para mí es algo triste. Al principio me da mucho miedo hablar sobre eso porque es un tema bien controversial. Y la cultura de los Estados Unidos es no hablar sobre temas bien controversiales, pero en Chile es algo el opuesto, porque todo el mundo habla sobre temas controversiales, pero era hermoso al mismo tiempo hablar sobre eso porque ahora soy más educada con ese tema y es hermoso ver cómo el país ha reaccionado a Pinochet y ahora el país es un lugar hermoso y una sociedad que está funcionando. Um, pero lo frustrante para mí es que todo el mundo sabe sobre Hitler y Mussolini y líderes terribles, pero casi nadie sabe sobre Pinochet y lo que pasó en Chile. Y para mí es algo muy triste y yo creo que quizás es porque el gobierno de los Estados Unidos tenía un rol en ese tiempo, entonces nosotros no aprendimos sobre eso mucho en la escuela, por ejemplo. Um, para él lo más sorprendente fue la brecha económica y en Chile y hay una diferencia entre la gente rica y la gente pobre, una gran diferencia allá como en los Estados Unidos. Sinceramente yo no vio mucho de eso porque yo, yo vivía en una familia que tenía dinero y yo vivía en una casa y eso es algo
menos común allá. La mayoría de gente vive en departamentos y otras cosas, pero yo estaba viviendo en una casa con una familia con dos casas y entonces eso era algo que me tomó más tiempo para darme cuenta, pero al final sí, yo podría verlo alrededor de la ciudad, especialmente las diferencias entre las zonas, porque en Chile, en Santiago, hay comunas, como barrios. Es difícil describir esa palabra porque no sé cómo describirla, pero am, áreas como Las Condes y áreas fuera de la ciudad un poco, cerca del aeropuerto, hay una gran diferencia entre el nivel socioeconómico de esas personas. Andrés cree que todos deben estudiar en el extranjero y aunque no estoy 100% acuerdo, segura de eso, porque yo creo que no es la verdad para cada persona. Me gusta el punto que hizo sobre la diferencia entre vacaciones y vivir en un lugar, porque cuando yo estoy en Santiago, por ejemplo, no me siento como estoy turista, porque he vivido allá por 10 meses, entonces hay una gran diferencia entre pasar un poco tiempo de vacaciones en un lugar y vivir en un lugar y asimilarse en la cultura y aprender muchas cosas. Y yo creo que es muy bonito que él dijo eso. Y también él y yo, nosotros creemos que es importante vivir con una familia durante su tiempo allá, porque es un aspecto, uno de los aspectos más importantes de la experiencia, porque yo aprendí más cosas sobre mi familia y la cultura a través de mi familia anfitriona y era algo en el texto un punto en el texto muy importante también porque es importante adquirir esas cosas de una familia y asimilarse en la cultura con una familia, porque si estás viviendo sola, tienes la capacidad de hablar inglés muchas veces y yo, no sé, es fundamental en mi opinión. Si vas a estudiar en el extranjero, yo creo que si vas a hacerlo, deberías vivir con una familia anfitriona. Am, pero, ¿qué más? Ah, cómo hablar en niveles de formalidad. Eso fue algo muy difícil para mí al principio también, porque él estaba hablando un poco, tocando cómo difícil es dif- distinguir entre el tiempo de hablar formalmente de una manera informal. Y para mí al principio, antes que vivía en Chile, fue muy difícil hablar conversacionalmente para mí. Yo podía hablar fácilmente en una manera de una presentación formal o algo así, pero fue más difícil hablar entre amigos para mí, por ejemplo, y eso fue muy difícil para mí al principio y yo estaba incómoda hablar en esa manera. Um, para él, un punto interesante de él es, se dio cuenta que hay una diferencia más grande, no era en la cantidad de tiempo que le llevó a sentirse cómodo de hablar y entender, pero con quién estaba hablando. Y yo puedo relacionarme con eso, porque al principio me da mucha vergüenza hablar. Y después de un ratito con mi familia anfitriona, no, y con mis profesores, no, pero con personas en las calles, en los restaurantes, otras cosas, sí, porque obviamente yo tengo un acento y no soy una hablante nativa. Entonces, eso es algo interesante. Los modismos, los chilenismos, guagua, bacán, la raja, tranqui. Su historia sobre problemas con la diferencia entre guagua para distinguir entre el bebé en Chile y el bus en Puerto Rico, porque
su mamá nació allá, entonces eso fue un poco difícil para él. Y yo tengo una historia bien chistosa, porque hay una frase, la raja en Chile, que tiene el sentido de como lo mejor, qué bacán, básicamente sick en inglés. Pero yo solo conocía la palabra raja como el espacio entre las nalgas. Entonces, después de como 4 semanas viviendo allá, cedí y le pregunté a mi mamá anfitriona que yo quería saber porque todo el mundo continuamente dijo que era que algo fresco, algo bacán, algo chévere, era el espacio entre las nalgas. Y ella se reí de mí más que nadie ha hecho en toda mi vida. Ella estaba riéndose por quizás 10 minutos. Eso es mi historia chistosa durante mi tiempo en Chile. Y Andrés dijo que él ahora él es diferente, él ha cambiado en muchos sentidos, porque él tiene un mayor amor por la lengua y más motivación para hablar y usarlo en el futuro. Y yo creo que eso es bastante común porque después de estudiar en el extranjero, una persona tiene una razón para seguir adquiriendo, porque ya tienen familia, amigos y una razón más grande. Y al final yo voy a hablar un poco sobre las respuestas de Emma. Emma estaba estudiando en Quito, en Ecuador, y ella quiere volver a Ecuador, porque la cultura es muy diversa y hermoso y el país tiene un montón para ofrecer. Y ella cree que todas las personas deben estudiar en el extranjero porque no es posible aprender todas las cosas sobre una cultura dentro de una sala de clase. Y una de las lecciones más importantes fue aprender cómo expresarse y ser honesto si no entiende algo. No es algo malo, una falta de conocimiento sobre algo, si tú puedes preguntar sobre eso. Um, Ella se sentía cómoda de escuchar y hablar después de 3 meses, pero ella dijo que ella es una persona tímida, entonces eso es algo diferente para cada persona. Por ejemplo, no soy una persona tímida, pero no me sentía incómoda por más tiempo, creo que porque yo solamente empecé a aprender el español hace 3 años, entonces algunas veces yo siento como no soy en el mismo nivel de otras personas, pero yo estoy trabajando a hacerlo. En cuanto a modismos en Ecuador, hay una gran influencia indígena, una influencia de la lengua quechua, y la misma lengua no habla, la misma forma de lengua no se habla en todo el país. Y hay una gran influencia de quechua y frases de la lengua indígena como chévere, canguil, que es como palomitas de maíz, chuchaqui, chuchaque, chuchaque, que es como tener caña, y chachay, que es hace frío. En cada país vamos a ver una diferencia entre esas cosas, pero en general me gustó escuchar las respuestas de amigos de otros países y del mismo país, porque cada persona tiene una experiencia única y yo creo que es muy importante reflexionar sobre su experiencia después, porque si no va a hacerlo, no va a mantener su experiencia. Por ejemplo, yo tuve una clase de culturas nativas en Chile que
me encantó y yo aprendí un montón de cosas de esa clase, como ver el mundo desde una perspectiva menos etnocéntrico y que cosas en otros países no son extrañas o raras, son cosas distintas y no es peor o mejor que mi cultura en los Estados Unidos, sino que diferente. Y yo creo que para mí eso es la lección más importante que he aprendido, am, porque ahora yo, yo creo que el mundo es bastante similar en muchas áreas y yo estoy muy feliz que he estudiado como un estudiante extranjero y yo creo que mis amigos también. Y yo creo que había mucho en común entre lo que mis amigos me dijeron, la información en el texto y mi experiencia en general.